Bueno, continuando con nuestro libro de La vida de Vincent Van Gogh, de Irving Stone, estamos con nuestro club de lectura, El anhelo de vivir. Pues sigue la lucha de nuestro protagonista en tratar de sobresalir. Aquí donde dice durante toda la noche siguió trabajando en su estudio y al amanecer se acostó a dormir. Cuando se despertó miró el trabajo de la noche anterior y descontento quemó su tela en la estufa, regresando de nuevo a lo de Gross. Costara lo que costara, quería expresar sobre el lienzo la vida campesina que resumía aquella sencilla familia, reunida alrededor de su mesa, comiendo papas después de un día de ruda labor. Pero a la mañana siguiente volvió a arrojar su tela al fuego. Una especie de rabia sorda por su impotencia se apoderó de él. Solo faltaban 10 días para su partida definitiva de Nuenen y aún no había logrado realizar su intento. Noche tras noche iba a lo de Groth y trabajaba afanosamente hasta que estos se acostaban. Noche tras noche ensayaba nuevas combinaciones de colores, distintos valores y proporciones, y a la mañana siguiente constataba que no había conseguido el efecto apetecido y que su trabajo resultaba incompleto. Llegó el último día del mes y Vincent estaba en un estado de frenesí indescriptible. Casi no comía ni dormía, sosteniéndose a base de su energía nerviosa. Cuanto más fracasaba, más aumentaba su excitación. El último día esperaba ansioso el regreso de los de Groth de su trabajo para iniciar por última vez su cuadro. Era su postrera oportunidad, ya que a la mañana siguiente partiría del Brabante para siempre. Trabajó largas horas. Los de Groth parecían comprender la situación y permanecieron mucho más tiempo que de costumbre charlando en su dialecto alrededor de la mesa. Vincent no sabía ni lo que hacía. Pintaba sin descanso, en medio de una inconsciencia nerviosa. A eso de las 10, los de Groth se caían de sueño, y Vincent, exhausto, no podía dar una pincelada más. Reunió sus cosas, se despidió de todos y dando un beso a Stienne, partió en medio de la noche oscura. Una vez en su estudio, colocó su tela contra una silla, encendió su pipa y comenzó a observar su trabajo. Todo estaba mal. No había logrado captar el espíritu de la escena. Era un nuevo fracaso. Sus 2 años de trabajo en el Brabante no habían servido para nada. Siguió fumando su pipa hasta el final, arregló su valija, descolgó sus dibujos y pinturas de las paredes y los guardó en un gran cajón y se echó exhausto sobre el diván. Nunca supo cuánto tiempo transcurrió así. De pronto se puso de pie, arrancó la tela del marco arrojándola a un rincón y colocando otra empezó a mezclar sus pinturas y sentó a trabajar. Se comienza una lucha titánica para copiar de la naturaleza sin lograrlo, y se termina por crear de su propia paleta, y entonces la naturaleza dócil se somete, poniéndose de acuerdo con la obra creadora del artista. Creen que invento, no es así, no hago más que recordar. Era como se lo había dicho Peterson en Bruselas. Había estado demasiado cerca de sus modelos. Ahora, con ardor extraordinario, volvió a repetir la escena de la choza de los de Groth. Ahí estaba la mesa
con su mantel manchado, los muros ennegrecidos de humo, la lámpara colgando del centro, Stien sirviendo a su padre las papas humeantes, la madre virtiendo el café en las tazas, el hermano bebiendo, en fin, todos los detalles de aquella escena sencilla de la vida campesina. Cuando salió el sol, Vincent se levantó de su banquito. Una gran paz y tranquilidad lo invadió. La nerviosidad de los últimos 12 días se había disipado por completo. Miró su trabajo y sonrió. Había pintado su Ángelus. Había captado lo imperecedero en lo perecedero. El campesino del Brabante no morirían jamás. Lavó su cuadro con clara de huevo, llevó el cajón con sus pinturas a la rectoría para que su madre se los guardara y se despidió de ella. Regresó a su estudio y debajo del cuadro recién terminado escribió «Comiendo papas». Lo empaquetó junto con varias de sus mejores telas y partió para París. Bueno. Seguimos en el libro quinto, París. Ah, sí, París. Entonces, ¿no recibiste mi última carta?, preguntó Theo a la mañana siguiente mientras se desayunaban. Creo que no, repuso Vincent. ¿Qué me decías en ella? Te anunciaba mi ascenso en lo de Grupil. Oh, Theo, qué magnífico. ¿Por qué no me lo dijiste ayer? Estabas demasiado excitado para escucharme. Me han puesto al frente de la galería del Boulevard Montmartre. Magnífico, volvió a repetir el joven. Entonces tendrás una galería propia. Tanto como propia no lo será. Deberé seguir las políticas de los Goupil. No obstante, obtuve que me dejaran exponer a los impresionistas en el entresuelo. ¿Y a quién expones? A Monet, Degas, Passaro y Magner. Nunca los oí nombrar, pues conviene que me acompañes a la galería y que observes sin pérdida de tiempo el trabajo de esos artistas. ¿Quieres más café, Vincent? Sirve media taza más. Gracias. Ah, Theo, cuán feliz me siento de estar aquí contigo. Hace mucho tiempo que te esperaba. Sabía que tarde o temprano vendrías a París. Tal vez hubiera sido preferible que aguardaras hasta junio, fecha en que me mudaré a la Rue Lepier. Ahí tendremos 3 amplias habitaciones, mientras que aquí no puedas hacer gran cosa por falta de espacio. Vincent echó una mirada circular a su alrededor. El departamento de Theo se componía de una habitación, una cocinita y un gabinete. La habitación está amueblada con auténticos muebles estilo Luis Felipe. Para poner un caballete aquí habría que quitar parte del moblaje, dijo Vincent sonriendo. Tienes razón, los muebles están demasiado amontonados, pero lo fui comprando a medida que se me presentaba la ocasión, y son exactamente los que necesito para el nuevo departamento. Pero vamos, Vincent, te llevaré caminando hasta el boulevard para que comiences a conocer a París. Es a la mañana temprano cuando realmente se siente la ciudad. El joven se colocó su pesado y elegante abrigo negro, tomó su sombrero, sus guantes y su bastón y se dirigió hacia la puerta. ¿Estás listo?, inquirió volviéndose hacia su hermano, y al verlo exclamó: ¡Santo Dios! ¡Qué facha! En cualquier otro lado que no fuese París, te harías arrestar con semejante traje. ¿Qué tiene?, preguntó el joven mirándose extrañado. Hace casi 2 años que lo llevo y nunca nadie me ha dicho nada. Theo se rió alegremente. Va, no importa. Los parisienses están acostumbrados a la gente como tú.
Esta noche, después de que se haya cerrado la galería, iremos a comprarte ropa. Bajaron las escaleras y después de pasar frente a la portería, se encontraron en la Rue Laval. Era una calle bastante ancha y de aspecto próspero, con lindos negocios. Fíjate en las 3 bellezas que tenemos en el tercer piso de nuestra casa, dijo Theo sonriendo. Su hermano miró hacia arriba y vio 3 bustos esculpidos que coronaban el edificio. Bajo el primero de ellos se leía la palabra escultura, bajo el segundo arquitectura y bajo el tercero pintura. ¿Por qué habrán hecho a la pintura tan fea?, observó Vincent. No lo sé, pero sea como sea, has venido a la casa adecuada. Los 2 jóvenes pasaron frente al negocio de antigüedades donde Theo había comprado su hermoso moblaje Luis Felipe, y poco después se encontraron en la Rue Montmartre, que subía graciosamente enlazándose con la avenida Clichy hasta la Butte de Montmartre, bajando luego hacia el centro de la ciudad. La calle estaba inundada por el sol matutino y los habitantes de París comenzaban a despertar. Los cafés estaban repletos de gente que tomaban su café con leche, con medias lunas, y los comerciantes empezaban a abrir las puertas de sus negocios para las actividades del día. Vincent suspiró profundamente. París, por fin estoy en París, después de todos estos años. Sí, en París, en la capital de Europa, especialmente para un artista. Vincent observaba todo con gran interés. Las mujeres que salían de las panaderías con grandes panes sin envolver bajo el brazo, los carritos de vendedores ambulantes, las mucamas coquetonas, los hombres de negocios que se dirigían apresuradamente hacia sus oficinas. Después de pasar frente a innumerables negocios y pequeños cafés, la Rue Montmartre doblaba hasta llegar a la Place Charles-Trudon, donde convergían 6 calles. Pasaron delante de la pequeña iglesia de Notre-Dame de Lorette, en cuyo frontal de piedra oscura veíase 3 ángeles flotando idílicamente en el cielo empíreo. Vincent se fijó en la inscripción que había sobre la puerta y observó: serán sinceros con su lema Liberté, Igualité, Fraternité. Creo que sí, repuso su hermano. La Tercera República probablemente será permanente. Los realistas están muertos y los socialistas comienzan a apoderarse del poder. Émile Zola me decía la otra noche que la próxima revolución será contra el capitalismo en lugar de ser contra la realeza. Zola. ¿Conoces a Zola, Theo? Sí. Paul Cresane me presentó a él. Nos reunimos todos una vez por semana en el café Batignolles. Te llevaré conmigo en la próxima reunión. Después de la plaza Charles-Toulon, la Rue Montmartre perdía su aspecto burgués, tornándose más aristocrático. Los negocios eran más importantes, los cafés más imponentes y el público más elegante, viéndose en la calle coches en lugar de carros. Ya que no puedes trabajar en casa, dijo Theo a su hermano, te propongo que vayas al estudio de Cormán. ¿Quién es Cormán? Es un pintor académico, como la mayoría de los maestros, pero si no deseas su crítica, te dejará tranquilo. ¿Y es caro? El joven se detuvo un instante y mirándolo de frente le dijo:
no acabo de comunicarte mi ascenso. Estoy en camino de convertirme en uno de esos plutócratas que Solá piensa arrasar en su próxima revolución. Siguieron caminando hasta que la Rue Montmartre se ensanchó en el Boulevard Montmartre con sus lujosos negocios y edificios. Luego llegaron al Boulevard des Italiens, que conducía a la Place de la Ópera. A pesar de que las avenidas estaban casi desiertas y a esa temprana hora ya se veían a los empleados atareados en levantar las cortinas y preparar los lujosos negocios para las actividades del día. La sucursal de la casa Goupil que dirigía Theo estaba situada en el edificio señalado por el número 19. Los dos hermanos cruzaron la amplia avenida y entraron en el gran salón. Todos los empleados saludaban respetuosamente a Theo mientras avanzaban, y Vincent recordó la época en que él hacía otro tanto cuando llegaba Ter Stegen u Orbach. En el ambiente se percibía la misma sensación de cultura y refinamiento que allí, sensación que creía haber olvidado por completo. De las paredes pendían telas de Borgerau, Jenner y de la Roche. Los cuadros que tienes que ver están ahí arriba en el entresuelo, dijo Theo a su hermano indicándole la escalera. Cuando los hayas estudiado un poco, baja y me dirás lo que piensas de ellos. Y con una amplia y enigmática sonrisa desapareció en su despacho. La explosión. Estoy en un manicomio, se preguntó Vincent, dejándose caer sobre la única silla que se encontraba en el entresuelo y frotándose los ojos. Desde la edad de 12 años había estado habituado a ver pinturas oscuras y sombrías, pinturas en las cuales no se notaban las pinceladas y en las que cada color se fundía suavemente en el otro. Las pinturas que estaban colocadas en los muros del entresuelo no se parecían en nada a lo que había visto o soñado hasta entonces. Donde estaba la pintura lisa, la sobriedad sentimental y el tinte oscuro que Europa había admirado en sus pinturas durante siglos enteros? Aquí los cuadros parecían estar bañados de sol y llenos de vida exuberante. Había grupos de coristas pintadas audazmente con rojos primarios, verdes y azules, colocados irreverentemente unos al lado de los otros. Miró la firma y leyó: Degas. Había un grupo campestre en el cual el artista había captado el rico y alegre colorido del verano con su sol resplandeciente. Estaba firmado Monet. En los centenares de cuadros que Vincent había visto hasta entonces, jamás había notado tal luminosidad, tal vida y fragancia como en cualquiera de aquellas telas. El color más oscuro que usaba Monet era 10 veces más claro que el más claro que podía encontrarse en los cuadros de todos los museos holandeses. Veíanse con toda claridad las pinceladas en la espesa capa de pintura de rico colorido. Vincent se detuvo a observar un cuadro que representaba a un hombre en camiseta, que sostenía el timón de un barco en su paseo dominguero y en cuyo semblante se notaba la sana alegría que le procuraba esa tarea, mientras su mujer estaba plácidamente sentada a su lado. Monet otra vez, se dijo Vincent mirando a la firma. Qué extraño, esta tela no se asemeja en nada a su escena campestre. Volvió a mirar la firma y advirtió que se había equivocado.
No era Moner, sino Maner. Al leer el nombre le vino a la memoria una historia sobre Manet, que había causado revuelo cuando había expuesto su picnic sobre el pasto y su Olimpia, y que la policía se vio obligada a cercar los cuadros con cuerdas a fin de mantener alejado al público que se empeñaba en escupirlos encima, tratando de dañarlos con sus cortaplumas. No sabía por qué, pero los cuadros de Manet le recordaban los libros de Emilio Solá. En ambas producciones estaba latente el mismo deseo de expresar la verdad sin ambages, el mismo sentimiento de que el carácter es belleza, por sólido que éste sea. Estudió cuidadosamente la técnica de aquellas obras y notó que Manet colocaba los colores elementales unos al lado de los otros, sin gradación, que muchos detalles estaban apenas sugeridos, que los colores, las líneas, luces y sombras no terminaban con precisión definida, sino que se fundían unas con otras. Del mismo modo que el ojo humano lo de fundirse en la naturaleza, murmuró para sí, y le pareció oír la voz de Mauve que le reprochaba: ¿te resulta tan imposible, Vincent, definir claramente una línea? Volvió a sentarse. Después de largo rato, logró comprender uno de los sencillos expedientes que hacía que la pintura hubiese sufrido una revolución tan fundamental y completa. Esos pintores llenaban el aire de sus cuadros, y ese aire, lleno de vida y de movimiento, daba un valor desconocido hasta entonces a los objetos o figuras reproducidas. Vincent sabía que para los académicos el arte no existía, pero para esos hombres había descubierto el aire y la luz. Habían descubierto el aire y la luz, la atmósfera y el sol. La pintura ya nunca volvería a ser lo que había sido. Las máquinas fotográficas y los académicos harían reproducciones exactas, pero los pintores verían todo a través de su propia personalidad y de la atmósfera en la cual trabajaban. Era casi como si aquellos hombres hubiesen creado un arte nuevo. Bajó atropelladamente las escaleras. Theo se encontraba en medio del salón principal y se volvió hacia su hermano con una sonrisa en los labios. ¿Y bien, Vincent?, preguntó. «Oh, Theo», exclamó su hermano, sin poder decir otra cosa, impedido por la emoción que lo embargaba. Dirigió su mirada hacia el entresuelo y luego de pronto se volvió hacia la puerta y salió apresuradamente a la calle. Caminó por la ancha avenida hasta que llegó a un edificio octagonal que reconoció como la Ópera. Por entre las innumerables construcciones divisó un puente y se dirigió hacia él. Bajó hasta la orilla del agua y hundió sus dedos en el Sena. Luego cruzó el puente y se encaminó por el dédalo de calle de la margen izquierdo. Pasó un cementerio y dejó atrás suyo una enorme estación ferroviaria. Olvidando que había cruzado el Sena, preguntó a un agente que le indicara dónde quedaba la Rue Laval. La Rue Laval, repitió el agente, está del otro lado del río, señor. Aquí es Montparnasse. Debe usted bajar hasta el Sena, cruzarlo e ir hacia Montmartre. Durante largas horas anduvo Vincent por las calles de París, sin preocuparse hacia dónde se dirigía, hasta que finalmente se encontró sobre una altura donde había un arco de triunfo.
Miró hacia el este y vio un amplio bulevar bordeado de árboles que terminaba en una gran plaza donde había un obelisco egipcio. Hacia el oeste se extendía un tupido bosque. Cuando llegó a la Rue Laval era ya bastante tarde. El sordo dolor que le torturaba estaba algo calmado por la fatiga. Se dirigió directamente al bulto que contenía sus telas y estudios y los desparramó por el suelo. Miraba a sus obras como atontado. Dios mío, cuán oscuras y tristes eran, cuán pesadas y faltas de vida. Había estado pintando con un siglo de atraso y no lo había sabido. Cuando Theo llegó, encontró a su hermano sentado en el suelo en medio de sus pinturas